Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe, donde nuestra intención y nuestro deseo es llevarle a conectarle con el Señor y poder compartir con usted la bendita palabra de Dios. Gracias por darnos la bendición y la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y esperemos que el Señor nos hable en este día. Hoy en este día quiero compartir con usted algo que la palabra del Señor nos ha hecho entender por mucho tiempo y que sabemos que Dios siempre tiene planes para nosotros. Hoy en este día quiero compartir con usted esos planes y los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nadie somos una casualidad. Todos los que estamos conociendo al Señor y los que hemos conocido al Señor y nos ha salvado con un propósito. Así es de que en este día vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí en el libro de Juan 15, vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice en Juan 15, del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice la palabra de Dios aquí en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice la palabra aquí en el 7 también: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Termina diciéndonos aquí en esta parte que estamos leyendo en la Biblia, en el 8, que en eso se glorifica el Padre, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, en que llevemos fruto y seamos discípulos del Señor, discípulos verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor nos salvó con un propósito, y eso es lo que quiero compartir con usted hoy en este día y poder ver ese propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender esta porción de la palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, y te damos estamos infinitamente agradecidos contigo, Padre, por darnos bendición, Señor, Padre, y darnos la bendición de despertar un día más y permitir, Señor, que estemos, Señor, en este programa una vez más. Le rogamos, bendito Dios, que nos ayude a seguir adelante y nos ayude, Señor, a compartir su bendita palabra. Y que en este momento, Señor, en el momento que estamos predicando tu palabra, haya gente, Señor, de aquel lado de la cámara, Señor, que estén escuchando tu palabra y estén recibiendo bendición y siendo confrontados con el pecado, Señor, y podamos tomar buenas decisiones. Toca corazones, cambia vidas, Señor, y le rogamos, Padre, que usted se quede con nosotros el resto del programa. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos todo esto, Padre. Amén, Señor, y amén. Ok, dice entonces lo que estamos diciendo, el propósito de Dios para nuestras vidas o en nuestras vidas. Hay dos cosas que no debemos confundir, y estas se mezclan muy fácilmente en la enseñanza de la palabra de Dios, y a veces también se enseña como que si fuera una sola cosa, y realmente no es así. Son dos cosas. Una, el propósito de Dios para mi vida. Dios tiene propósitos en mi vida. Y hay otra, dos, el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces, el propósito de Dios es uno, el deseo de Dios es otro en nuestras vidas. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo entendamos. El deseo de Dios, por ejemplo, es que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es salvarte, es salvarme a mí. Si tú eres salvo, gloria a Dios, Dios tiene propósito contigo. Si tú no eres salvo, Dios tiene un deseo, quiere salvarte y quiere darte vida eterna. La Biblia nos enseña aquí en el libro de Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
el deseo del Señor es que todas las personas lleguen a conocerlo. El deseo del Señor es que todas las personas lleguen a encontrarse y tener una experiencia personal con el Señor. Y que usted y yo podamos entender que esa experiencia nos va a llevar a encontrarnos con un propósito, que es el propósito de Dios. Ahora, si tú ya conoces del Señor y tú ya estás en el Señor, gloria a Dios. Pero el Señor tiene propósitos ahora, entonces, para tu vida. Después que hemos obtenido el regalo de la salvación, esto es cuando nosotros nos convertimos, viene el propósito, vienen los planes, viene lo que Dios y la razón por la cual Dios nos salvó. Uno de los principales propósitos por los cuales el Señor nos salvó es para que usted y yo llevemos fruto. Nadie va a plantar si, por ejemplo, usted tiene algún huerto, porque acuérdese una cosa, que cuando una persona, a veces se plantan árboles solamente para que den sombra. Esos árboles que dan sombra están muy verdes, muy bonitos, muy frondosos, pero realmente no dan ningún fruto. ¿Okay? Lo único que hacen es dar trabajo, tiran mucha basura y eso es lo que hacen. Pero cuando usted va a un lugar donde es un huerto, donde hay muchos árboles frutales, porque ese es un huerto, usted espera que en cada árbol haya fruto. Si en ese huerto hay algún árbol que no da fruto, tan sencillo como que el labrador va a ir y lo va a tumbar o lo va a eliminar para plantar otro que sí dé fruto. Eso es lo que la palabra del Señor también nos está enseñando aquí. Y hoy vamos a ir entrando un poquito más en este detalle. Pero, ¿qué clase de fruto es el que tenemos que dar usted y yo? ¿Cuál es la razón o cuál será el fruto que Dios espera de nosotros? A veces el fruto pensamos que es el cambio en nuestras vidas. Ese no es fruto. Ese es una consecuencia de un encuentro personal con Jesús y una relación personal con Él. El fruto no es cuando tú vas cambiando. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy dando fruto porque ya estoy dejando de tomar, estoy dejando de fumar, estoy dejando... Eso no son frutos. Eso que tú estás dejando de hacer es para glorificar a Dios. Claro, hay que glorificar al Señor. Pero esa es una transformación, es una metamorfosis que estamos viviendo conforme vamos pasando el tiempo con el Señor. Ahora, el versículo 2 aquí de lo que leímos ahorita de Juan nos menciona y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que le lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, la palabra del Señor nos enseña que cuando una persona, vamos a ponerlo ahora así, como individuos, como personas que somos, y el Señor nos rescató para que usted y yo llevemos fruto. No nos rescató para que vengamos a sentarnos y estemos como adornos en una iglesia. El Señor espera fruto de cada uno de nosotros. Se nos advierte que los que no dan fruto, de acuerdo a este pasaje, a lo que el Señor enseñó en esta parte de la palabra, dice, serán arrancados. Ahora, el que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. O sea que nosotros estamos llevando fruto de acuerdo conforme vamos caminando. El fruto quiere decir, de acuerdo a esta palabra o de acuerdo a esta porción de la palabra, es que cada día usted y yo podemos dar más fruto. No siempre va a ser lo mismo. Usted empezó con poquito, pero conforme el Señor nos va limpiando, vamos dando más y más y más y más fruto. Nunca vamos en retroceso, tenemos que ir siempre adelante, caminando enfrente. Ahora, entendamos que ni usted ni yo somos de las ramas de la vid verdadera o de la vid original. Usted y yo somos gentiles. La mayoría somos gentiles. El pueblo judío es el único que es de las ramas naturales. Nosotros somos injertos a la vid verdadera. Usted y yo no merecíamos estar donde estamos, pero por la gracia de Jesucristo estamos aquí. Por la gracia del Señor, usted y yo tenemos las bendiciones que tenemos. La Biblia nos habla aquí en el libro de Romanos, dice la palabra de Dios, Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, dice que nosotros éramos olivo silvestre, y hemos sido injertados en el lugar de las ramas que Dios desgajó. ¿Cuáles fueron esas ramas? ¿Quiénes fueron desgajados?
Jesucristo dice aquí mismo en el libro de Juan 1, en el 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor tenía un plan con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo rechazó. Ellos fueron desgajados, fueron apartados para que usted y yo pudiéramos llegar a hacer esto. Pero volvemos a lo mismo. Dios esperaba fruto de su pueblo. Su pueblo no lo quiso dar. El Señor nos rescató a nosotros para que usted y yo demos ese fruto. Si tampoco estamos dando ese fruto, seremos desgajados igualmente como esta rama fue desgajada. Ahora, no le estoy hablando de la pérdida de la salvación. No estoy hablando de que usted va a perder su salvación. Ahorita vamos a explicar esto. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la persona que acepta a Cristo y la persona que se convirtió verdaderamente al Señor, que de verdad abrió su corazón a Cristo, la Biblia dice que es para siempre. Aquí no hay tal cosa de que usted hoy es salvo y mañana ya no. No podemos estar jugando. La Biblia nos dice claramente también en el libro de Juan que cuando vinimos a ser hijos de Dios, no somos engendrados ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No podemos estar diciendo hoy soy hijo de Dios y mañana siempre ya no soy hijo de Dios. En Dios, lo único que podemos hacer es tener una seguridad de que Jesucristo es mi Señor y tener esa seguridad. En el libro de Romanos la Biblia nos exhorta y nos anima y nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios a hoy y mañana ya no, entonces Dios está jugando. No hay tal cosa. Lo que Dios quiere que entendamos es que Dios nos rescató con un propósito y quiere que entendamos que usted y yo fuimos injertados para que demos fruto. No solamente para vernos bien. En el grupo del cuerpo de Cristo, hermano, cada miembro del cuerpo tiene una función. Y todos se reproducen. Todo da fruto. Entonces, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, hay una función que a mí me corresponde hacer, únicamente a mí, y que nadie más lo va a hacer, solamente yo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que estamos en el cuerpo del Señor con un propósito específico. Y que si tú no funcionas, estarás arrancado del cuerpo. Volvemos ahorita en un momentito para terminar de explicar esto. El apóstol Pablo también nos da un consejo a considerar. Que usted y yo somos injertos, como lo que estamos hablando, y no nos jactemos de eso. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Romanos 11, 18 al 20. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es verdad, dice el apóstol Pablo, pero en el 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La Biblia nos manda que nosotros, hermano, estamos aquí, estamos por fe. Por fe, porque creímos en esta bendita palabra de Dios, porque alguien nos la compartió, porque alguien nos la predicó, porque alguien nos la mostró y usted y yo creímos y estamos aquí por la fe. Pero también dice que no nos creamos más allá de lo que debemos, sino que seamos temerosos de Dios. ¿Temerosos en qué manera? Temerosos en que usted y yo entendamos que usted y yo fuimos traídos y fuimos salvados y somos limpiados por la sangre de Cristo, pero para un propósito. También el apóstol Pablo nos advierte que consideremos la bondad de Dios. Dios ha sido maravilloso con nosotros. Siendo nosotros silvestres, como dice aquí en la Biblia, un olivo silvestre, siendo paganos, siendo personas que nada que ver con la verdadera ley o la verdadera unidad con el Señor en cuanto a su generación y todo este tipo de cosas. Aún así Dios nos miró a nosotros. Aún así Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en él creyera. Jesucristo no vino solamente por los judíos, solamente no vino por el puro pueblo de Israel. Jesucristo vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando una persona viene a Cristo y podemos ver la misericordia de Dios en el Señor, mostrada en Jesucristo, de tal manera Él nos amó, que Él dio a su Hijo sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que iba a morir, iba a derramar su sangre por nosotros. Dios envió a su Hijo. Y aún la Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
siendo aún pecadores. No es que éramos, seguimos siendo pecadores y aún así Cristo nos amó. Entonces, podemos ver todo esto y podemos verlo como el Dios de amor y el gran Dios, y eso es verdad. Dios es amor y Dios nos ama tanto que no toleró que la gente estuviera muriendo sin darle una oportunidad. Dios mandó a su Hijo como un regalo, como algo para que alguien se pueda agarrar y salir del lodo cenagoso. Sin embargo, no todos quieren. También el apóstol de aquí nos advierte entonces que consideremos la bondad de Dios, pero también nos pide que consideremos su severidad. Porque si Dios te dio la oportunidad para que tú salgas del lodo y tú no quieres salir, entonces no tienes excusa. Cristo ya murió por nosotros. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo derramó su sangre por nosotros. Si tú no quieres aceptar y en lugar de aceptar a Cristo quieres religión, con todo y tu religión, te digo con todo respeto, tú vas a ir a parar en el infierno. Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él no es un camino, Él no es una verdad, Él no es una vida. Él es el camino. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no hay más. Y si Cristo no es el que te va a llevar al Padre, no hay quien te pueda llevar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo lo está diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y logramos comprender que Cristo es el único camino, Él es la única manera, el único conducto para llegar al Padre y llegar a la salvación, me doy cuenta entonces que tiene un propósito conmigo. Primero, el deseo de Dios es salvarme. Segundo, una vez que yo ya tengo a Dios en mi corazón, a Jesucristo en mi corazón, ahora Dios me dice, yo te salvé con un propósito. Y Dios quiere que consideremos su amor, pero también que consideremos la seriedad con la que el Señor viene. Mira lo que dice aquí la palabra en el libro de Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, para conmigo. ¿Cómo el Señor tuvo bondad de sacarnos y de levantarnos? Si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. En esto dice, es glorificado mi Padre en que llevemos mucho fruto. Aquí nos dice Juan 15:8. Y seáis así mis discípulos. Hermano, Dios nos salvó, Dios nos limpió, Dios nos levantó para que usted y yo llevemos fruto. Como gentil que yo era y como persona que yo merecía el infierno, Cristo me limpió, Cristo me salvó. Y ahora me está poniendo en un lugar exclusivo. Si yo permanezco ahí, téngalo por seguro que el Señor ahí me va a tener. Pero si tú decides, oílo bien, aquí es donde quiero que entiendas, aquí es donde muchas personas están diciendo, entonces la salvación se pierde. Mire, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, verdaderamente lo que usted va a querer va a ser adorar y glorificar al Señor. Si usted verdaderamente aceptó a Cristo, lo único que usted va a querer es servir al Señor. Y no le va a costar ningún trabajo dejar todo el otro tipo de vida que vivía, porque 2 Corintios nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando somos nueva criatura, no nos va a pesar tanto empezar a dejar todo lo que el mundo nos ofrece para empezar a dar fruto para el Señor y no fruto para el mundo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, usted y yo, dice la palabra de Dios, somos limpiados para que llevemos más fruto. Aquí no lo dice el versículo 8 que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No quiere decir que una persona que estuvo en la iglesia y vino y abrió la boca y dice que recibió al Señor. Amigo que me escucha, hermano que me está escuchando, esto no quiere decir que realmente lo hizo de su corazón. La Biblia nos enseña que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Hay mucha gente que lo ha confesado, lo ha hablado, pero no lo ha sentido. Entonces, cuando las palabras no vienen del corazón, no pasó de una simple oración y no pasó de una simple confesión que realmente no trascendió. Porque la persona a veces se deja llevar por la emoción y a veces se deja llevar por cosas. Y la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora, nosotros no somos quien para estar juzgando y decir, este sí es y este no es, aquel sí es cristiano, este no es cristiano. No es nuestro trabajo saber y ni tampoco estar investigando quién es realmente. El único que lo sabe es Dios y usted.
Usted no se puede engañar a usted mismo. Usted sabe que si usted le ama al Señor y usted glorifica al Señor y usted sabe que si usted está agradecido con Dios, lo único que usted quiere es servir a Dios. Y no le va a hacer ningún problema, ni tampoco va a ser gravoso el que usted esté trabajando para el Señor. De manera entonces que entre más pasa el tiempo, más queremos servir al Señor. Y cuando queremos servir al Señor es cuando estamos dando fruto. Entonces, ahí donde yo le estoy diciendo, la persona que viene a la iglesia y dice que está en la iglesia y que aceptó a Cristo, pero no quiere servir, se aburre en la iglesia, no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar, no le gusta estar participando en la congregación, la pregunta sería, ¿de verdad aceptó a Cristo? ¿De verdad esta persona es salva? La Biblia nos enseña claramente que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, dice en el libro de Mateo, será salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, verdaderamente heredará el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, entre comillas, aceptó a Cristo para una tranquilidad de la conciencia, pero no hay ningún cambio en sus vidas, ni tampoco hay un deseo de servir al Señor. Y la Biblia nos enseña claramente con lo que estamos compartiendo ahorita, que Dios nos salvó con un propósito. El deseo de Dios es salvarnos. Si ya te salvó, el propósito de Dios es que demos fruto. Te voy a mencionar 4 puntos de fruto o 4 frutos diferentes que podemos dar. En el versículo 2, aquí la palabra de Dios nos enseña, dice aquí en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mire lo que vamos a ver. Falta de fruto o no llevar de ningún tipo de fruto. Ese es uno de los principales problemas que a veces la persona a veces quiere, a veces no quiere, y a veces estamos y a veces no estamos. No estamos jugando con el Señor. O estás o no estás. Apocalipsis 3:16 nos dice que si nosotros estamos con el Señor, o no estamos ni fríos ni calientes, sino cuando estás tibio, es cuando el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Estate de un lado o estate en otro. Pero a la mitad no podemos estar. Entonces, tenemos que llevar fruto. Aquí hay falta de fruto o simple y sencillamente nada de fruto. Número 2, que lleves fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero dice, todo aquel que lleva fruto. Ahora, cuando tú das fruto, más fruto, cuando tú estás dando más fruto en el número 3, dice la palabra de Dios, te va a llevar y te va a limpiar para que des todavía más fruto. Y después dice que llevemos mucho fruto. Ahora, tenemos que dar fruto, más fruto, mucho fruto. Y al final de cuentas también dice fruto que permanezca. Tenemos que dar ese fruto en el cual usted y yo entendamos, hermano que me escucha, que no es para tranquilizar nuestra conciencia. Cada vez que usted gana una persona para Cristo, es que usted se está reproduciendo. Y no hay gozo más que ver a una persona entregar su vida a Cristo. Pero si la persona confesó a Cristo y no lo está haciendo de corazón, pues no lo podemos saber nosotros. Si la persona está recibiendo a Cristo, la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, yo me gozo cuando veo a una persona que está aceptando al Señor, pero si lo hace de corazón o no, es problema de la persona, no es problema mío. Mire, usted comparta el evangelio, ese es nuestro trabajo. Ahora, dice aquí, uno de los frutos que Dios espera que nosotros demos es el fruto de que las personas se conviertan. Aquí en el libro de Romanos 1:13, la palabra del Señor nos dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué está diciendo? Que cuando Pablo quiere ir, dice que ha sido estorbado para tener fruto. En otras palabras, quiere ir a ganar más gentiles, quiere ir a ganar más personas para el Señor, quiere que el Señor sea glorificado de una manera importante. Y yo creo que también, hermano, estamos nosotros calificando en el mismo tema. O sea, Dios nos salvó con ese propósito, para que llevemos fruto. Después, número 2, un carácter cristiano, dice el fruto del Espíritu Santo. Que nosotros tengamos un carácter en el cual usted y yo nos estamos formando y estamos haciendo un hábito. ¿Ok? Miren lo que dice la Biblia aquí, de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Este fruto no es algo que tú vas a cortar. Alguna persona dijo, estos son los frutos del Espíritu, ¿cuál te hace falta?
No, no son frutos, es fruto. Porque dice más el fruto, es uno solo, el espíritu, es amor, es gozo, es paz. Cuando estos frutos deben de estar en ti, tú los debes de dar. No es cosa de que el fruto del Espíritu Santo lo vas a tener para que otro venga a comer. No, o sea, nosotros estamos dando ese fruto. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que tenemos que ser, ese es el carácter de nosotros. El carácter debe de haber amor, debe de haber gozo, debe de haber paz, debe de haber esa armonía dentro de nosotros para que cuando yo vaya a compartir la palabra de Dios, yo pueda participar y pueda dar algo de lo que yo tengo. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si yo tengo amor, yo voy a dar amor. Si yo tengo paz, yo voy a reflejar y voy a compartir esa paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y sabe por qué nos está diciendo todo esto? Lo necesitamos. Porque estamos enfrentándonos a cada persona distinta todos los días. Por último, frutos de justicia. La Biblia nos pide que demos fruto de justicia. La Biblia nos dice aquí en el libro de Romanos 6. En el libro de Romanos 6, 21 dice, porque dice, pero ¿qué fruto tenéis? ¿O teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice la palabra de Dios en el 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Tenemos como fruto santificación. ¿Qué significa esto? Vivir una vida apartada para Dios. Una vida en cuanto a mi persona, estar siendo cada vez más y más y más semejante a Cristo. Eso es, hermano, dar fruto. Eso es que tú de verdad eres salvo. Eso es que tú de verdad has aceptado a Cristo. Por último, Juan 15:4. Dice aquí la palabra de Dios, que dice que para que todos estos podamos cumplirlo, Jesús nos dio una clave, que es Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Para que usted y yo podamos dar el fruto adecuado y para poder dar el fruto verdadero, usted y yo tenemos que permanecer cerca con Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Yo deseo y yo anhelo pasar tiempo con el Señor, porque Él es el que me sustenta a mí, no yo a Él. La palabra del Señor nos enseña que Él es quien nos da, no es quien nos quita. Yo no le doy a Él, Él me da a mí. Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Cuando entendemos esto, es cuando estamos dando el fruto correcto y podemos llegar a hacer lo correcto. El Señor nos dice en su palabra claramente, usted y yo entendamos esto, que usted y yo, separados de Él, no hay nada que podamos hacer. Amigos, espero que me haya entendido y espero que me haya expresado lo correcto o lo suficientemente para que usted entienda que tú fuiste salvo con un plan, con un propósito de Dios. El deseo de Dios es que tú seas salvo. Si no has sido salvo, entrégale tu vida a Cristo para que el deseo de Dios esté cumplido y ahora el propósito de Dios se cumpla en ti. Que busques al Señor, que te entregues a Él, que le sirvas a Él, que des fruto y fruto que permanezca. Dios te bendiga y muchas gracias por habernos estado acompañando y por habernos escuchado. Espero que el Señor te haya hablado en este día y tú puedas ser usado por el Señor. Dale la oportunidad a Dios de que haga una obra en tu vida y te use para su honra y para su gloria, ya sea en tu iglesia, en tu vecindario, en donde sea posible, pero que seas usado. El Señor te bendiga y gracias por habernos acompañado en este día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.